Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, con nosotros el doctor Rodolfo Falconi. Eh, Muy buenas tardes. Eh, por encargo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, dirigida por el doctor Víctor Caicedo Bustamante, vamos a dar inicio al webinar titulado Hiperconvergencia Tecnológica, rediseñando el modelo de enseñanza en la UNI. El webinar va a estar muy nutrido. Vamos a comenzar con el ponente Nadine Álvarez Salemé, con el tema Ecosistemas Digitales Integrados, avance del modelo asiático. Luego, con el siguiente ponente, Sandro Marcone Flores, con el tema Cultura Digital, la base para un modelo educativo convergente. Y por último, tendremos a Guillermo Ruiz Guevara con el tema aprendizaje y cognición en entornos digitales, bases neuropsicopedagógicas. Vamos a comenzar este interesante webinar con la primera ponencia a cargo de Nadine Álvarez Salemé. Adelante, Nadim. Muchas gracias, doctor Falconi. Buenas, buen día con todos. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Eh, Me avisan si es que ya se puede ver. Sí, todavía, ahora sí. Perfecto. Creo que es mejor poniéndome también al costado, pero no sé si quito espacio de vista de las diapositivas, ya me dirán para removerme. Yo creo que nadie me quiere ver a mí. Bueno, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Vengo a presentarles un poco sobre, espero en un tiempo breve, sobre las tecnologías de Huawei, las soluciones que trae Huawei para el ambiente educativo de todo nivel, ¿no? Eh, un poco sobre mí primero, para que los que no me conozcan, mi nombre es Naim Álvarez, trabajo en Huawei Latinoamérica, estoy basado en Perú, soy peruano, pero trabajo a nivel regional. Cuento con amplia experiencia en temas técnicos y comerciales en todo el mundo de tecnología, infraestructura tecnológica y colaborativa o comunicativa. He estado en varias empresas de las Fortune 500, he pasado por varias de estas empresas y actualmente estoy como gerente regional de soluciones verticales para el Departamento de Desarrollo de Negocios de Gobierno y Servicios Públicos. En otras palabras, es todo lo que tiene que ver con gobierno, salud y educación. Son los tres pilares o las tres verticales que represento desde Huawei. Bien. Eh, y bueno, para los que no conocen qué es Huawei, quiénes somos, Huawei es un líder proveedor en tecnologías TIC a nivel mundial, tanto dispositivos como infraestructura tecnológica digital, y tenemos una única y clara misión desde nuestra concepción, que es la de llevar la tecnología digital a todos los rincones del mundo, a todas las personas, hogares y organizaciones, para lograr un mundo totalmente inteligente y conectado. Actualmente tenemos más de 208.000 empleados a nivel mundial. Tenemos crecimiento a doble dígito por 5 años consecutivos y seguimos creciendo todos los años. Algo muy importante de nosotros es que más del 50% de nuestros empleados trabajan en investigación y desarrollo, y tenemos una fuerte reinversión de millones de dólares en lo que es justamente desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos conceptos, de nuevas patentes, al punto que ya hoy en día tenemos más de 150.000 patentes activas, de las cuales incluso 7.000 ya son en referencia a inteligencia artificial. Y vamos a tocar un poco eso en ese tema, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a lo que nos importa, que es educación, y cómo nos metemos en el tema educativo. Bueno, lo primero es que no solamente somos una empresa líder en tecnología, sino que somos la única empresa a nivel mundial que tiene todo el panorama de las líneas de negocio y de las líneas de producto y de soluciones.
Somos la única empresa que proporciona el full stack tecnológico en TIC, que va desde los chipsets de las placas, desde los nodos de cómputo, almacenamiento, redes, access points, tecnología inalámbrica, comunicaciones, nube, pasando por software, sistemas operativos, AI, hasta los dispositivos de uso final, que son laptops, tablets, celulares, cámaras, audífonos, relojes, entre otros, ¿no? Entonces tenemos, digamos, el end-to-end de inicio a fin, de pieza a cabeza, todo el ecosistema completo para poder apoyar en esto. Y nos dividimos en industrias justamente para poder desarrollar de manera específica soluciones verticales, como me presenté al inicio, en cada una de estas. Y educación no está ajeno a esto, y Latinoamérica tampoco. Usualmente piensan que como Huawei es una empresa china o tiene presencia en el otro lado del mundo, no tenemos esa fortaleza o esa presencia tan robusta en Latinoamérica. Y no es así. Tenemos más de 20 años brindando servicios a Latinoamérica y nuevos recursos, nuevas tecnologías. En toda la región latinoamericana tenemos bastantes proyectos importantes, incluso en educación, bastantes proyectos rescatables sobre educación. Tenemos más de 20 oficinas locales en los diferentes países de Latinoamérica y seguimos abriendo nuevas. Lo mismo con los empleados. Entonces, esto nos ha permitido poder llevar ese mundo digital que ha nacido en Asia a los rincones de Latinoamérica y en especial a los salones de clase de todo nivel que tenemos, al punto de que hoy en día ya estamos cubriendo más de 500.000 escuelas primarias y secundarias, más de 1.800 institutos y universidades de educación superior, y ya tenemos también colaboración con más de 20 centros de investigación nacionales o redes nacionales de investigación y educación, ¿no? Y de nuevo, Latinoamérica no es ajeno, Sudamérica en particular no es ajeno, y en Perú también estamos presentes en varias instituciones y universidades educativas. ¿Cómo nace nuestra ayuda, colaboración? ¿Cómo nace nuestro hablamiento en la vertical de educación en Latinoamérica? Eh, pues nace siguiendo el ejemplo chino. Obviamente somos una empresa china y traemos esa tecnología de primer mundo de Asia, pero también porque estamos muy alineados y comprometidos con los planes nacionales y regionales que se tienen en Latinoamérica. Hay un plan muy grande en Latinoamérica que se llama Educación 2030, que tiene un objetivo claro de desarrollo sostenible y de educación inclusiva con miras al 2030. Perú está alineado a ese plan latinoamericano y tiene, aparte de ese plan, también el Plan Nacional de Digitalización. Entonces, esa simbiosis entre ambos frentes es el que otorga esa ventana de oportunidad de poder agilizar, acelerar la transformación educativa a nivel nacional. Para eso es que nosotros tenemos justamente todo ese ecosistema de construcción inteligente de aprendizaje, ¿no? Donde damos soluciones de red de campus, soluciones de data center, soluciones del campus inteligente, de entrenamiento, de aula inteligente, de conectividad, de inteligencia artificial y también incluso de desarrollo educativo, de currícula y laboratorios que vamos a ver en esta presentación. No sin antes también decir que nosotros nos alineamos con la definición de educación eh, que pues nace de justamente eh, entidades como la UNESCO, la UIT y la UNICEF. Y es en base a eso que nosotros hemos formado las características de educación inteligente que nos han permitido desarrollar estas nuevas tecnologías. Tecnologías que ya hemos pues, copiado, simulado, emulado desde China en países locales, en países cercanos en Latinoamérica. Hemos tenido ya una red nacional de campus inteligente en la Universidad Nacional de Honduras, por ejemplo, y se está replicando en dos más universidades del mismo país y alrededores de Centroamérica. Ya hemos empezado el despliegue de aulas inteligentes o la llamada aula digital en el Plan de Educación Estatal de Querétaro, en México, donde se ha desarrollado este ecosistema de una nube, una red y una pantalla educativa. Y algo más cerca, también en Paraguay, hemos empezado planes nacionales de
lo que han llamado el plan de Conectando Cada Aula, que permite una conexión entre la educación urbana y rural, permitiendo que más de 3.000 escuelas cuenten ahora con acceso a Internet y puedan tener educación a distancia. Entonces, ¿cómo nos enfocamos para Perú, en particular, por ejemplo, para una institución tan grande, tan robusta como es la UNI y otras equivalentes a nivel nacional? Pues lo hacemos a través de 5 iniciativas claves. Nuestro programa de transformación digital inteligente tiene 5 aristas, 5 iniciativas que van a permitir esa evolución. Y estas son las de poder compartir recursos educativos, poder habilitar la educación con inteligencia artificial para que justamente tenga ese componente inteligente, poder tener aprendizaje en línea que permita una educación ubicua, inclusiva y con un mayor alcance y también, pues, por otro lado, que permita esa educación remota, ¿no? Que no solamente sea las formas de yo accedo al contenido, ya lo tengo, o yo me muevo y puedo aprender en cualquier lugar, sino que también podamos hacer uso de enseñanza remota para llegar a esos rincones del país donde eh, es difícil instalar una sede o un campus adicional o una universidad nueva o incluso tener un profesor en campo, ¿no? Entonces poder hacer que el mismo salón de clase de la universidad llegue de forma distante a esos lugares remotos, a esas aldeas remotas del país, ¿no? Y finalmente el tema de seguridad, el campo seguro, pero que también es un campus inteligente que permite un control automatizado, un control inteligente y un mapeo en todo momento de los recursos y de eh, las tecnologías que se están utilizando, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura digital la vamos a poder asociar en base a soluciones. Una solución de nube, una solución de inteligencia artificial, una solución de centro de datos eh, y de conectividad, una solución de pantalla inteligente y también de lo que es videovigilancia. Todo esto es lo que nos va a llevar a esas 5 estrategias que hemos mencionado. Entonces, empecemos con las estrategias. Por ejemplo, la primera iniciativa. ¿Cuál es la primera iniciativa? La primera iniciativa habla de lo que es formar una única nube educativa. Si bien lo ideal sería tener una única nube nacional de educación, donde todas las diferentes instituciones se sumen a ella y puedan compartir recursos a nivel nacional, en la práctica, sobre todo en Latinoamérica, que son países bastante grandes y geográficamente diversos, eh, se ha estado viendo que la tendencia es que cada institución forme su propia nube y luego estas se puedan comunicar, colaborar en un aspecto más grande. Eso también facilita el poder desplegar, el poder compartir entre diferentes instituciones. Pero la idea es la misma, formar una única nube de educación, una nube privada enfocada específicamente en el contexto educativo. Esto te va a permitir también generar una plataforma única, que dentro de esa plataforma se puedan desplegar todo. Se pueda desplegar lo que es los cursos, lo que es los textos, lo que es los laboratorios, lo que es los simuladores, lo que es la tecnología de uso práctico, lo que es la administración de las aulas, la administración de profesores, la administración de notas y de alumnos también, lo que es incluso la gestión de la institución. Es decir, una única solución que abarque todo, el aspecto formativo educacional, pero también el aspecto administrativo de la misma institución. Va a permitir también tener la robustez para poder tener los recursos de manera digital con calidad superior y poder acceder en todo momento y en todo lugar a estos. Poder hacer uso de la integración de más dispositivos móviles para que puedan acceder a los mismos y tener esa conveniencia y flexibilidad que va a permitir el 24/7, ¿no? Y en todo lugar. Esto también va a permitir que se puedan desarrollar nuevas currículas, nuevas formaciones, nuevos cursos, nuevos talleres, pero también poder potenciar todo lo que es la investigación académica y investigación científica y volver a la institución también en un centro nacional de desarrollo e investigación académica. ¿Cómo es
Esta nube, bueno, si hacemos doble clic, si entramos en el detalle, la solución de nube nacional educativa, se ve algo como esto. Es una solución multicapa que ofrece primero el despliegue de centros de datos digitales inteligentes, que puede ser uno o varios, para que puedan tener la redundancia y la posibilidad de recuperación en caso de desastres o en caso de ataques o caídas de servicio, pero que cada uno de estos empieza teniendo instalaciones robustas, facilities robustos, ¿no? Estructuras inteligentes. Y acá Huawei también tiene un portafolio en el cual puede ayudar con todo el tema de energía inteligente, energía renovable, granjas de paneles fotovoltaicos, em, containers, data centers modulares, etcétera, ¿no? Entonces, también parte de nuestro portafolio es poder dar esa base, ese suelo robusto donde va a subirse todo lo demás. La segunda capa es infraestructura ya informática, que tiene que ver con la construcción de ese data center inteligente, con nuestras soluciones de almacenamiento, nuestras soluciones de cómputo de servidores, soluciones de hiperconvergencia, soluciones de backup, soluciones de comunicación, eh, mezclas de redes de conectividad para poder tomar los mejores elementos de diferentes tecnologías, ya sea fibra óptica, ya sea comunicación inalámbrica, incluso comunicación móvil, integrar todo esto para poder desarrollar esa plataforma de acceso multitudinario y ubicuo, ¿no? Y sobre esto ponemos nuestra tecnología y nuestra solución de Huawei Cloud Stack, que es el nombre que tiene nuestra solución de nube. Y lo importante de esto es que lo ofrecemos como una nube privada, es decir, que van a poder tener soberanía y control total sobre los datos y la infraestructura. No van a depender tampoco de esa nube pública. Pueden utilizarla así, podemos hacer una solución híbrida también con gestores y grupos de recursos de la nube pública para que también puedan actualizar la información, para que tengan componentes que se van actualizando en cierta medida o para que puedan suscribirse a licencias o softwares adicionales que podemos ofrecer. Pero la idea es que eh, se tenga una solución en casa, una solución on-premise de una nube educativa donde puedan desarrollar todo a su gusto y sean totalmente libres e independientes de cualquier agente externo. Eso también les permite, como dije, la soberanía de datos. Significa que en todo momento van a saber dónde está su información y de acá a unos años, cuando se instaure posiblemente, ojalá, leyes nacionales de control de información, como se tiene en otros países, donde toda la información nacional se vuelve sensible y tiene que estar dentro del territorio nacional, pues les da esa posibilidad de poder seguir expandiendo y creciendo sin preocupaciones, porque tienen ese control de saber que todo lo tienen con ustedes, ¿no? Y les permite ser un powerhouse, una casa de desarrollo que puede incluso dar servicios a otras instituciones y desplegar nuevas herramientas para ellas o también nuevas sucursales a su antojo. Ya no van a tener que pensar en repetir infraestructura porque la van a tener toda centralizada y eso les permite mayor flexibilidad. Y finalmente, bueno, la capa de software, la capa de aplicaciones, la capa de plataformas, donde también nos vamos a poder ayudar y donde van a poder tener nuevas cosas. Y como dije, no solamente el tema educativo y administrativo de la propia institución, sino que incluso podrían empezar a dar servicios a otras entidades gubernamentales, entidades de salud, entidades empresariales, pueden desarrollar esto también para múltiples propósitos. Con varios colegas ahí de la universidad justamente hablábamos de la visión que tenía las universidades, en particular la visión que tenía la UNI de poder hacer más cosas, ¿no? De volverse también un centro de desarrollo y que tengan fuentes adicionales, por ejemplo, de ingresos que permitan hacer esa reintroducción de capital para más desarrollo y más investigación. Entonces, el poder tener esa capa de aplicaciones y de plataformas para desarrollar nuevos servicios y poder prestar servicios a terceros, pues es otra forma de verlo como una capa de crecimiento económico y también educativo, ¿no? Y les va a permitir, aparte, pues toda la estabilidad de saber que es confiable, de que no se va a caer, de que está protegido, de que es más seguro, de que es más administrable, que van a depender menos de labor humana y recursos humanos para poder administrar el campus y los diferentes dispositivos, van a
ahorros de energía, ahorros de espacio, ahorros de mantenimiento, ahorros de licenciamiento también, entre otros. Entonces, son muchas las ventajas de poder tener esa nube educativa. Ejemplos en Latinoamérica, o bueno, el ejemplo chino en particular es el que hemos copiado, emulado, y la primera ciudad, la primera universidad que lo hizo fue en China, obviamente en la ciudad de Dongguan, eh, y fue el caso tan grande que luego pasó de ser una nube privada educativa de la institución a volverse la plataforma de nube educativa nacional. El Ministerio de Educación de China fue el responsable de luego tomar esta nube educativa para volverla eh, un ecosistema nacional. Y ahora, hoy en día, gracias a esa tecnología, es que pueden ellos tener simplemente un único portal, una única plataforma para el acceso de educación de todo el país, ¿no? Y han desarrollado también diferentes modelos para poder seguir con han desarrollado aplicaciones de IA también, gracias a esta plataforma inteligente, donde pueden tener aprendizaje remoto, análisis operativo, análisis estadístico, análisis de estudio, análisis de cursos, contenidos digitales, agentes de búsqueda, agentes de respuesta, chatbots de preguntas, chatbots de contact center, gestión de TIL. TIL es Teaching and Learning, o sea, de enseñanza y aprendizaje, que va a permitir hacer un seguimiento de notas, de comportamiento, de modelos de estudio, modelos de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esa nube permite que luego se puedan subir más tecnologías y desarrollar nuevas aplicaciones de uso que hoy tal vez ni se piensan porque no tienen esta infraestructura capaz de soportar. Lo segundo, ya que hablamos de eso, es justamente de esos desarrollos. Y la segunda iniciativa justamente que hablábamos al inicio era la de presentar esa plataforma única que soporte el Big Data y la inteligencia artificial. Y ya justo les hablaba de algunos ejemplos que pueden ser soportados en esta solución de nube, como es la enseñanza asistida, como son los agentes de búsqueda, los agentes de evaluación. Y acá tenemos unos ejemplos adicionales. ¿Qué es la enseñanza asistida por IA, por ejemplo? Es una herramienta que permite tener dashboards inteligentes para saber métricas en todo momento, para poder hacer un registro de las notas y evolución de cada alumno, pero también de los profesores. Es una forma también de que la institución puede vigilar la calidad de enseñanza de sus profesores y de sus aulas, pero también les da herramientas dentro del aula y fuera de ellas para poder optimizar sus clases y optimizar su sumilla. Tiene una asistencia en lo que es análisis de situación de aprendizaje, que significa poder analizar en tiempo real y también en diferido a través de grabaciones, que luego lo vamos a ver, cómo se están dando esas clases, cómo se están dando las notas, cómo se está dando la participación, cómo se está dando ese mix entre teórico y práctico, qué recursos se están usando, qué temas, qué temarios se está abordando, etcétera. eh, Se tiene un análisis de comportamiento de aula, si es que se habilita ese tema de grabación o de o videocámara de parte del aula, se va a poder saber cómo se está dando el aula en sí. Hay control automático de asistencia con reconocimiento facial, pero también ese mismo reconocimiento facial podría ayudar a entender si es que, por ejemplo, eh, hay alumnos o profesores o, bueno, aforo que se esté quedando dormido o que se sienta mal o que tenga cara de preocupación de que no está entendiendo, pero no lo está preguntando por timidez o miedo. Pues este análisis computacional va a permitir dar esa respuesta, ese feedback y poder acomodarlo de manera eficiente, ¿no? Lo mismo con etiquetado de puntos de conocimiento, saber, por ejemplo, guardar el video de la clase con diferentes tags de ideas para poder buscar rápidamente los puntos que se han discutido en clase. El agente de inteligencia artificial va a poder también hacer búsqueda de componentes dentro de esas clases para que si uno no recuerda en qué sesión, en qué minuto, en qué aula se habló de cierto tema, le puede preguntar a la gente, oye, gente, dime o muéstrame el momento en el que se discutió este tema y rápidamente pueden devolverle la respuesta con la información. Eh, y lo mismo para asociarlo por cursos, no solamente por clases, por días, sino que va acumulando todos los cursos para tener todo ese resumen. Se pueden hacer transcripciones, se puede hacer
la creación de MOOCs o de cursos en línea multitudinarios, etcétera, ¿no? Son varias las opciones que se pueden hacer con los agentes de IA. Para eso, obviamente, se necesita una solución de infraestructura moderna, aplicada, enfocada en eso. Huawei tiene su portafolio específico para inteligencia artificial. Tenemos servidores creados desde cero con ese propósito, con módulos específicos de inteligencia artificial, lo que llamamos NPUs. NPU significa Neuronal Processor Unit o unidad de procesamiento neuronal. Son tarjetas específicamente diseñadas para desarrollo de agentes de IA y bueno, aplicaciones que tenemos tanto nuestras como de partners y asociados alrededor del mundo que han desarrollado para asistir el entorno educativo. Y nos aliamos justamente también con DeepSeek, que es la plataforma de inteligencia artificial que pues nació en China y ha dominado el mundo, ¿no? Es la que le hizo el pare a ChatGPT y pues bajo la bolsa de valores se tumbó Nvidia y a Google por varios momentos, ¿no? Lo bueno de DeepSeek, lo que lo diferencia del resto y porque también es bueno específicamente también para inteligencia artificial educativa, es que tiene razonamiento humano, no es solamente responder por responder, sino que tiene lo que se llama deep thinking o pensamiento profundo y evalúa paso a paso cada componente y va aprendiendo sobre esto que se está otorgando. Y si lo encierras en un entorno educativo, entonces solo va a estar eh, respondiendo, interactuando sobre este entorno educativo. ¿Qué escenarios típicos vemos y hemos implementado con agentes de IA y con DeepSeek en el ambiente educativo a nivel mundial? Bueno, primero todo lo que tiene que ver con la asistencia al docente, gráficos de conocimientos generados automáticamente para saber qué temarios se han abarcado y darles puntuación y calificación en tamaño y nomenclatura para saber qué tan importante fue la clase al respecto, qué tanto se tuvo de participación, qué tanto se tuvo de satisfacción con ese tema. Se va a tener puntos de conocimiento vinculados, es decir, vamos a poder tener también notas del minuto exacto del video donde se habló de ese tema, las preguntas que se hicieron al respecto, las respuestas que se dieron, todo lo que tenga que ver con ese conocimiento vinculado a ese gráfico anterior. Se va a tener una ruta de aprendizaje estructurada que va a detallar cómo se han ido dando las clases, sesión tras sesión, cómo se ha ido dando el aprendizaje de los alumnos, incluso a nivel personalizado, porque la idea es tener una enseñanza personalizada, y también te va ayudando a gestionar los siguientes pasos, qué temas deberían ser los siguientes a venir, qué temas adicionales se deberían incluir para una formación complementaria o reforzamiento, si es que es necesario, etcétera, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, en investigación, se van a poder hacer las lagunas de conocimiento descubiertas, que es la forma de poder en tiempo real agregar más información o expandir la clase sobre un tema específico y agruparlos para que luego en la revisión se pueda tener todo ese componente adicional. Es decir, es como tener un asistente de Google científico al costado de tu clase para que en todo momento puedas generar mayor contenido y ahondar en cualquier tema. Se va a poder tener un enfoque de investigación planificado también para poder hacer esto de manera más precisa y se pueden hacer planeaciones de proyectos. Otra herramienta, otro escenario es el asistente de gestión, que es el asistente administrativo, que va a permitir hacer consulta de datos a través de chat BI o de diferentes agentes de consulta. Se va a poder hacer una información estructurada de los puntos claves que se han dado dentro de la educación de la institución. Se va a poder hacer un resumen de las evaluaciones de los profesores. Se va a poder también tener un mapeo de los diferentes componentes, salones, laboratorios, luminaria, de todos los puntos de uso de la institución, para que también lo tengan dentro de una central de monitoreo específica y sea más fácil la administración total y la gestión educativa. Y luego otro escenario, por ejemplo, es los gerentes de servicio, que son sistemas que se acoplan a DeepSeek para agregar mayor afinidad sobre algunos temas. Y esto también puede ser para la parte administrativa, como es, por ejemplo, hacer una mesa de ayuda inteligente, hacer una tesorería digital, hacer una ventanilla única de gestión, hacer una intranet específica para compartir recursos educativos, compartir material de clases, gestionar notas, gestionar videos, etcétera. Y se puede hacer, obviamente, servicios de consultoría gracias a estos detalles que se tienen, ¿no?
Casos de éxito de Asia que traemos como ejemplo para poder implementar en Latinoamérica: Universidad de Zhejiang-Suren, Universidad de Shenzhen, que es la más grande y una de las más enfocadas en el tema de inteligencia artificial, la Universidad de Shanghái y la Universidad del Sureste Asiático. En, En el ejemplo en particular, tomemos la Universidad de Shuren, que es una universidad que ha desplegado todo este tipo de tecnologías, donde tiene clases grandes con grabaciones en tiempo real y atención remota, donde ha implementado las aplicaciones de ciencia con IA, donde se pueden ver ya estos ejemplos específicos de uso cotidiano, ¿no? Que ya pasaron a ser parte de su esquema regular de clases del día a día. Hoy en día tienen más de 238 aulas con este sistema, eh, de hecho con más de 8 sistemas que son portal de aprendizaje, el LMS o Learning Module System, el sistema de grabación y transmisión de clases, como mencionaba, el sistema de inspección inteligente gracias a la inteligencia artificial, el sistema de administración educativa, control de luminarias, volumen, video, grabación, encendido, transmisión, todo desde un esquema centralizado. Ese control es el sistema de control IoT o el Internet de las Cosas que se tiene en el aula. Se tiene un sistema de asistente de enseñanza humano digital que también permite incluso la creación de avatars digitales del profesor y los alumnos para poder tener la misma sesión de manera virtual. Y sistema de microclases humano-digitales, donde el profesor también puede grabar contenidos, se puede crear su propia versión digital y poder crear esos cursos para que estén disponibles en una submilla digital y puedan acceder los alumnos u otros en cualquier momento, ¿no? O se tenga ese patrón de clases, esa biblioteca de clases registrada de manera digital para el uso de la universidad, ¿no? Las aplicaciones en sí de AI que hemos mencionado, algunos ejemplos, como dije, que se usan ya de forma natural en cada clase, son, por ejemplo, la planificación de lecciones. ¿Qué significa esto? Que el tutor va a poder generar una clase nueva en menor tiempo, donde antes usualmente necesitaba 6 horas para planificar una nueva clase para el día siguiente, por ejemplo. Ahora lo puede hacer en 40 minutos gracias a la ayuda que le da la herramienta de inteligencia artificial. La gestión de creación de pruebas, de exámenes. Por ejemplo, gracias a esta tecnología y los agentes de inteligencia artificial, va a poder crear un examen nuevo de 20 minutos, perdón, de 20 preguntas en un minuto. Y esto también va a permitir que pueda generar exámenes en el momento, in situ. Apenas termine la clase, va a poder generar un examen en base a todo lo que se discutió en ese momento, haciendo que la enseñanza sea más dinámica, pero también permitiendo al profesor tener mejores formas de calificación y feedback sobre el que ha estado transmitiendo. No solo eso, sino que va a poder generar diferentes exámenes para evitar copias o ayudas entre los alumnos y va a hacerlo de manera más rápida, porque también no va a depender de su trabajo humano el calificar, sino que el mismo agente y la misma solución va a permitir que se califiquen automáticamente estos exámenes. Luego se tiene el video digital humano, que es generar contenido con inteligencia artificial y poder hacer estas grabaciones y análisis en cuestión de minutos. Y otro es el tema del gráfico de conocimiento, que a través de IA se van a poder tener muchos registros de clase analizados y poder hacer estos diagramas de globos o nubes de información para saber cómo se están dando las clases y los temas. Todo esto gracias a la plataforma que les he estado mencionando sobre la nube educativa de Huawei y la tecnología que traemos con módulos de inteligencia artificial, con servidores de inteligencia artificial y con la ayuda o la incorporación de DeepSeek como tecnología base. Y sobre el LMS o el sistema de manejo de enseñanza, como se le llama en inglés, pues también tenemos soluciones dentro de nuestro portafolio y de nuestro portafolio anexo de nuestro partner educativo, en este caso ULearning, donde la alianza de Huawei con ULearning permite generar más herramientas o más tecnología educativa. Dentro del LMS en sí, tenemos lo que es el ULMS, que es la herramienta capaz de generar esa intranet que mencionábamos, esa gestión administrativa de contenido, cursos, bibliotecas, laboratorios, todo de manera digital. Se tiene lo que se llama el UClass, que es la gestión de monitoreo y administración de las clases, tanto presenciales, físicas, como digitales, remotas, en temas de videollamada, que va a permitir incluso
hacer uso de exámenes digitales rápidamente, incorporación de otros asistentes o colaboración entre otras diferentes clases, permitir una sesión híbrida entre eh, el aula física local, otra aula física de otro lado, y por ahí también simplemente las conexiones de alumnos de forma remota, generar gráficos en tiempo real, generar preguntas, respuestas y también hacer un mapa de comentarios o ayudas que se puedan tener. Se tiene lo que es el UTEST, que es la generación de exámenes, pero también de la calificación, del estudio y análisis de las respuestas y de los resultados, y hacer también una cronología sobre el desempeño tanto de los alumnos como de los profesores. Se tiene el sistema de análisis de aprendizaje, donde les comentaba, eh, te puede dar una calificación y una estadística sobre cómo se están dando las clases, cómo se está desempeñando el alumno. También va a permitir adelantarse a sucesos, por ejemplo, si es que se detectan patrones de comportamientos de alumno con lo que es el reconocimiento facial, o se detectan ausencias seguidas, o se detectan diferentes estadísticas conjuntas. El sistema puede hacer una mención al profesor de algo que puede pasar en el futuro cercano, como que este alumno, si sigue este patrón, va a reprobar, se necesita hacer este ajuste, o este alumno va a faltar la siguiente semana porque hemos detectado que siempre tiene esta ausencia en esta mitad del curso, o parece que ha estado con actitudes que llevan a pensar que puede estar enfermo, etcétera. Entonces, es un sistema que analiza no solamente el material y las grabaciones, sino también incluso los componentes humanos de las clases. Y luego la enseñanza en vivo. Justo antes de iniciar la sesión, ahí me preguntaba si teníamos una solución de meetings, y comentaba que sí, y no solo tenemos una solución de meetings, sino que tenemos unas específicamente acondicionadas para el ambiente educativo. Gracias a nuestro Huawei Cloud Meeting y las herramientas de LMS que se incorporan a esta solución, permitimos poder hacer estas clases de manera más eficiente en línea, ¿no? Que genera mejores herramientas también para usar dentro de la llamada virtual, por decirlo así. Para el aula en sí, permite control de dispositivos, control de lo que es las cámaras, lo que son los micrófonos, si es que se dan, eh, de las grabaciones, de los speakers, de las luz, de las persianas, si es que se involucran persianas automatizadas. En fin, hay un control total de esa aula que es lo que la lleva a ser un aula inteligente 3.0, y también permite tener ese sistema interactivo multimedia. Una tendencia que se quiere copiar en este lado del mundo, que es la innovación asiática, es que en China en particular, por ley, ningún salón de clase de ningún, o sea, perdón, todo salón de clase de todo nivel, o sea, de educación básica, superior, eh, universitaria y demás, todo salón de clase, por ley, tiene que tener mínimo 4 pantallas dentro del salón. ¿Esto para qué? Para que todos los alumnos, donde quiera que se sienten, donde quiera que estén, tengan siempre disponible una pantalla a la cara, para que no tengan que forzar su vista, para que puedan prestar atención y sea un ambiente más productivo. Pero también para que la estructura del aula no sea todos mirando al frente, sino que puedan formarse grupos de trabajo de una forma colaborativa dentro del salón. Y ahora la enseñanza sea customizada a grupos en lugar de a uno versus todos, ¿no? Y finalmente, bueno, también la IA permite otras cosas adicionales, como es justamente esa grabación de conferencias, de clases, de contenido, y el análisis del mismo para sacar resúmenes, transcripciones, material de examen, evaluaciones, etcétera, ¿no? Y hacer también certificados de los trabajos que van a hacer los alumnos. Le permite también al profesor tener un asistente de corrección y evaluación para poder saber si escribieron copias, si escribieron citaciones que no se citaron, valga la redundancia, o si se usó justamente un agente de AI para generar ese trabajo, lo va a poder identificar de manera rápida, ¿no? Ya para acabar, las últimas 3 iniciativas que son más rápidas de explicar. La tercera es la red totalmente conectada, o la red educativa nacional, que permite desplegar una red segura en todo el campus, pero también en multicampus, en caso de que se tengan diferentes campus a nivel nacional, o diferentes sucursales o oficinas, o en fin, cualquier infraestructura de la institución. Vamos a poder desplegar una red totalmente segura que administre todas de manera centralizada. Gracias a nuestra tecnología de Master en sí, también se va a poder tener un gemelo digital para poder saber
los puntos de conexión, dónde están las fallas, dónde están las trabas o los cuellos de botella en la comunicación. Y esta red inteligente va a permitir tener esa flexibilidad de ancho de banda para poder soportar toda esa nube inteligente, todo ese contenido que se está transmitiendo y todo ese peso de material de grabaciones, videos y recursos que cada vez obviamente demandan mayor ancho de banda, ¿no? Hoy en día estamos estudiando todo gracias a un mix de las tecnologías de redes ópticas, de redes móviles 5G LTE y de lo que es tecnología Wi-Fi 7 inteligente, ¿no? Pero algo muy importante sobre esto es que este tipo de soluciones de redes inteligentes permite ahorrar en espacio, permite ahorrar en despliegue, en cableado, en uso físico, civil, de estructuras, y permite darle una ventaja también a la entidad de tener una red que tiene su propio agente de inteligencia artificial para darle seguridad a la red. Y no hablo solamente de seguridad cibernética, de ataques, de caídas de servicios, sino también seguridad educativa. ¿Qué significa esto? Que va a poder tener un control inteligente para poder bloquear accesos indebidos a páginas indebidas, pero también a aplicaciones o plataformas que no son de un ambiente educativo, como son páginas de apuestas, páginas de juegos, entre otras, ¿no? Y eso nos diferencia del mercado porque nuestra solución permite bloquear o identificar más de 500 páginas, plataformas indebidas versus que el competidor más cercano está solamente por el orden de los 80, 90 identificables, ¿no? Este tipo de soluciones ya las tenemos desplegadas en Latinoamérica. El ejemplo anterior era en Brasil, en la Universidad Fortaleza en Brasil. Ahora que ven en pantalla es a nivel nacional en el Ministerio de Educación, desplegado por el Ministerio de Educación en El Salvador, o sea que ya está a nivel nacional en todos los campos educativos. Y bueno, también tenemos en el Estado de México y el Estado de Querétaro en México este tipo de soluciones, ¿no? Cuarto punto, penúltimo ya para acabar, es el tema de las aulas inteligentes en sí. Mencionábamos los ejemplos anteriores de que las aulas ya tenían pantallas inteligentes y tenían recursos de enseñanza con IA, pues va un poco más allá. La IA potencia el uso y mejora la calidad de la enseñanza en la clase, pero la aula inteligente no queda solo dentro de las paredes del aula, valga la redundancia, sino que también es tener herramientas para la preparación de la clase previo a estar ahí y de evaluación post estar ahí. Es también implementar estas pantallas inteligentes que van a permitir menos uso de energía, que van a permitir mayor colaboración, que va a permitir mayor interacción con los alumnos, que va a permitir hacer la videollamada desde ahí mismo y compartir información, puede transmitir una misma imagen en todo momento y puede ser asociada a los componentes justamente que se brindan desde la nube educativa. Estas pantallas pueden tener también accesorios implementados para expandir ese ecosistema. Estamos hablando de que no solo vas a tener la pantalla interactiva, sino también vas a poder acoplarla con pizarras de tiza o acrílicas digitales. Significa que igual van a poder usar la tiza o el plumón acrílico en los lados laterales y se van a digitalizar automáticamente en la pantalla del centro, permitiendo también más uso de herramientas analógicas que tal vez fuerzan un entrenamiento mecánico o que ayudan a los profesores y alumnos que son más rezagados o más complicados en temas de pasar a este nuevo nivel educativo digitalizado, ¿no? Y a permitir también interacción con todo lo que son los escáneres de documentos para digitalización, todo lo que es el sistema de sonido, video y audio en el aula y los procesadores de los documentos. Pero como dije, esto va a permitir también una facilidad de administración, porque la institución va a poder controlar todas las pantallas que tenga desplegadas a nivel nacional desde un solo punto. Y va a poder forzar a que no se cambie el contenido, va a poder forzar a que también si los diferentes alumnos llevan su propio dispositivo, celular, tablet, laptop, o usan uno desde su casa o de forma remota donde se estén conectando, van a poder hacer una gestión para forzar que la presentación, la llamada, la diapositiva esté en pantalla y que no salgan de ella para ver otras cosas. Por ejemplo, eso también permite que si se hacen evaluaciones virtuales, van a poder forzar a que el alumno no salga de esa pantalla para buscar en Internet la respuesta o acceder a otras cosas para poder hacer trampa en las evaluaciones.
y también va a permitir que si es necesario mandar un comunicado en forma de broadcast, se pueda compartir eso de forma obligatoria. Es decir, la institución puede decidir en cualquier momento mandar un reel de video o una imagen estática en todos los dispositivos que está controlando desde esta gestión unificada. Esto también se tiene ya implementado en Latinoamérica, ya no es ajeno a nuestra región. Justamente en la universidad, bueno, en el estado de Querétaro, en varias universidades y también en algunos colegios, ya se ha implementado esta solución completa de aulas inteligentes. La foto que ven es real de un caso específico de la universidad. La separación es porque todavía era en pandemia, justamente aceleraron la implementación por el tema de pandemia y para poder tener educación remota y poder acoplar más alumnos en esta clase virtual y no tanto física, ¿no? Pero vieron que hay un incremento de participación e interacción en el aula gracias a esta interacción con pantallas inteligentes, hay más recursos, más facilidad para poder acceder a recursos en línea o recursos en la nube, porque en la misma pantalla te da ese acceso y te da una educación más inclusiva. En Perú, pongo el ejemplo de una universidad amiga también de una universidad presente acá en Perú, pero lo pongo solamente por un caso práctico, que es que con ellos pensamos un poco fuera de la caja en la Universidad UPEU, eh, y las pantallas no solamente las hemos puesto como pantallas, sino también como mesas inteligentes. El armazón de la pantalla se transforma y se puede poner de forma vertical como pantalla interactiva, pero también de forma horizontal para que se vuelva una mesa. En este caso lo han visto para todo el tema de lo que es enseñanza anatómica, biológica del cuerpo humano, pero en una universidad de ingeniería y otras, estamos replicando este modelo para todo lo que es, por ejemplo, el ambiente colaborativo, en lo que es el uso de CADs o sistemas de simulación, para lo que es arquitectura, ingeniería civil, para lo que es mecánica, mecatrónica, para lo que es el diseño de partes, para lo que es colaboración, de hecho, de grupos de trabajo, ¿no? Entonces también es una buena iniciativa que salió en Perú, nació en Perú con un caso puntual, una necesidad puntual, pero al contrario ya la estamos replicando en el resto del mundo, ¿no? Ya la estamos replicando en Panamá, en Honduras, El Salvador, México y hace poco también ha sido visto por China para poder llevar el caso para allá, ¿no? Entonces es importante saber que la imaginación ayuda a poder crear nuevas soluciones o darle un nuevo propósito a las soluciones que ya tenemos y que no dudo que con la uni vamos a poder desplegar nuevos recursos, nuevas ideas para seguir evolucionando en este mundo. Y para finalizar, la última iniciativa es la del campus inteligente, que viene con todo el tema de también seguridad de campus, seguridad de acceso, pero también la automatización de todo lo que es el campus así. Poder tener soluciones de cámaras inteligentes con IA, control de acceso vehicular, control de acceso peatonal, seguridad perimetral, eh, control de diferentes dispositivos, de luminarias, tener alumbrado inteligente, tener sensores de riego inteligentes, control de sensores, control de salidas, en fin, infinidades varias, pero la idea es tener ese campus totalmente conectado y seguro que va a proporcionar eh, la facilidad de tener todo conectado y administrable desde un solo punto. Y ahí es donde nosotros colocamos lo que llamamos el centro de control y monitoreo, que es básicamente un dashboard o una pizarra gigante, una solución eh, lo que llamarían comúnmente un digital signage, ¿no? Que es una solución de pared para poder administrar el campus de manera inteligente. Los dashboards que ven en pantalla son casos reales de universidades donde se tiene un control aéreo, un gemelo digital de la universidad para poder tener de forma gráfica todo el monitoreo de lo que está sucediendo, ¿no? Y en lugar de estar prestando atención cámara por cámara, es la inteligencia artificial la que le dice a los administradores qué es lo que está sucediendo y dónde presta foco. Pero también sirve para poder hacer un mapeo de la red y dispositivos y conexiones, para poder saber, por ejemplo, la exposición de los recursos, si es que se tienen aulas, cuántas aulas están siendo utilizadas, laboratorios, cuántos recursos están siendo utilizados, dónde está la liberación de uno para llevarlo a otro lugar, etcétera, ¿no? La idea es converger todo lo que es la administración del staff, la administración institucional y la enseñanza en un solo centro de operación y control. Y esto también es con nuestra tecnología. Esto ya lo también hemos desplegado a nivel mundial en diferentes
en diferentes países y seguimos evolucionando con esta categoría, ¿no? Y eso también ha permitido que se tengan el acceso, se brinde acceso a terceros para que puedan utilizar los recursos del campus y el campus se vuelva también un facility o una institución de investigación nacional, ¿no? Los NRIN, la red académica de investigación y desarrollo. Tenemos un caso de éxito local que es con la CESUC, donde los hemos ayudado a volverse justamente un centro de alto rendimiento y desarrollo de investigación científico a nivel incluso regional, ¿no? Donde ya se ha hecho un ahorro de espacio, donde se ha prestado mejores servicios, mejor comunicación, pero también donde se tiene la seguridad de poderle abrir las puertas a terceros en todo momento sin preocupaciones, ¿no? Y en México también, en la Universidad de Altiplano, perdón, en la Universidad se me fue el nombre, pero en el estado de Coahuila, en México, la Universidad Nacional de Coahuila ha desarrollado una solución de virtualización de su centro de datos para lo que es el soporte de HPC o de cómputo de alto performance y de HPDA, que es el cómputo de alto performance basado en Big Data, ¿no? Para análisis con inteligencia artificial y tiene la seguridad de abrirle por esos recursos a empresas incluso que quieren acceder a su plataforma para poder desarrollar simulaciones, entrenamientos, para poder desarrollar más patentes o nuevas aplicaciones, para poder simplemente hacer uso de su infraestructura y justamente el tener un centro de control y monitoreo centralizado les permite tener la confianza de hacerlo y poder gestionarlo sin problemas. Para cerrar, les dejo un mensaje que es nuestra visión, que nuestra visión justamente se trata también de cultivar el talento TIC para ampliar la inteligencia educativa. No solamente son las 5 iniciativas de las soluciones físicas, digamos, o de hardware slash software que podemos brindar, sino que también desde Huawei estamos esmerados en desarrollar el componente de talento y de conocimiento, justamente en tecnologías y en plataformas. Para eso es que proporcionamos también la solución de capacitación digital, que está enfocada a las instituciones educativas a formarse como academias TIC de WOW. Academias donde también se van a brindar cursos, donde se van a brindar sumillas, donde se van a brindar certificaciones en las diferentes tecnologías que nosotros tenemos, en las diferentes plataformas que tenemos. Eh, Se pueden incluso brindar certificaciones internacionales, más de 23 certificaciones que tenemos en nuestro portafolio. Y esto se puede dar desde que hoy día lo definimos para empezar, y en un par de meses ya pueden empezar a abrir las puertas para ofrecer estos cursos, ofrecer estas currículas, ofrecer estas certificaciones. La idea es justamente preparar el talento tanto escolar como universitario, pero también profesional, hablamos de profesores y graduados, para que puedan saber más sobre las tecnologías que brindamos y para poder también prepararlos para el ambiente de desarrollo del mundo y puedan ser aliados estratégicos de esta transformación educativa que estamos haciendo a nivel nacional, ¿no? Y en certificaciones tenemos para todos los ámbitos, para todas las tecnologías y en todos los niveles, desde certificaciones básicas de entrada, como las profesionales y también a nivel experto maestro que hoy en día podemos realizar, ¿no? Tenemos más de 100 exámenes de certificación a la fecha y seguimos construyendo más y están abarcando 22 campos técnicos de todo tipo. Incluso tenemos por vertical. Verticales me refiero a que son también componentes de conocimiento en finanzas, en seguridad pública, en lo que es fiscalización, auditorías, en lo que es educación, salud, no solamente en los productos o tecnologías específicos, sino también en lo que es preparación por verticales e industrias. Entonces, la academia, voy a pasar el video porque se los he explicado y me di cuenta que estaba en inglés, pero igual lo dejo ahí para que luego vean esta diapositiva y puedan ver el video en su tiempo. Pero esto lo estamos haciendo también con instituciones que no estaban preparadas para ofrecer estos cursos. Tenemos el caso del CIT o de la Academia de Industria Moderna que hemos realizado en China y que estamos replicando ya en México, Panamá y futuramente en Colombia, y ojalá Perú sea el siguiente, donde si la institución nos lo dice, nosotros podemos ayudarlos a crear infraestructura desde cero, hacer las clases, los salones, los laboratorios, el data center,
la sumilla, la preparación de profesores, todo. Podemos implementar desde cero todo lo necesario para tener ese centro de formación y capacitación que pueda abrir sus puertas de forma internacional. Y si no lo desean implementar físicamente ahí, lo que nosotros también podemos ofrecer es la oportunidad de darles el servicio, de llevarlos a una de estas academias que ya existen en otro país para que puedan aprender de ellos. Y las tenemos también en español, no se preocupen. Entonces también podemos preparar a los profesores, a los profesionales graduados o a los mismos estudiantes en diferentes tecnologías, dominios, en diferentes carreras, incluso en otro país, ¿no? Y eso está avalado por la UNESCO y está en colaboración a nivel internacional. Hoy en día tenemos más de 3.000 universidades y hemos abierto más de 11.000 docentes con este tipo de enseñanzas en más de 110 países. Todo ha resultado en tener más de, hoy en día, ya 500 academias TIC a nivel internacional. Este número está un poco desfasado en América Latina. Y en Perú también, ya tenemos más de 10 instituciones aliadas que están empezando su camino a hacer academias TIC, ¿no? Entonces, es un paso sencillo y lo dejo ahí porque al final la idea es seguir expandiendo el conocimiento, ¿no? Y para mis colegas de la uni en sí, personal administrativo y profesores que están viendo esto, les dejo las expectativas de preparación que podemos implementar, ¿no? Que son el poder trabajar juntos en esa transformación digital educativa para las 5 iniciativas que he expuesto hoy, pero para desarrollar en general un entorno de enseñanza emergente, unificado, ubícuo y construir esta figura de cultivo de talento TIC que tanto necesitamos en el país, ¿no? Y eso es todo de mi lado por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero no haberlos cansado mucho porque me extendí, aproveché la licencia que me dieron de expandirme un poco más. Eh, y nada, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y el espacio. Gracias, Nadine. Tu audio, Guillermo, está apagado. Sí, muchas gracias a Nadim Álvarez y anotar que efectivamente los recursos tecnológicos disponibles para convertirlos en recursos didácticos y es la misión de los docentes. Está con nosotros Sandro Marcone, él es quien va a continuar ahora con esta sesión. Lo invitamos a él a que inicie su presentación. Buenas tardes, muchas gracias Guillermo, buenas tardes a las autoridades de la UNI, a los colegas que están presentes. Paso a compartir mi pantalla. Yo creo que hemos estado viendo mucho de, ¿no?, el con qué y cómo podemos transformar la educación. Pero además de eso también habría que preguntarse el por qué o el para qué, ¿no? No siempre está claro. Entonces, de hecho, muy rápidamente lo que yo quiero plantearles es cómo para transformar a nuestros estudiantes, sus futuros y nuestras comunidades, necesitamos incorporar la lógica de la cultura digital. La cultura digital o competencia digital, como quieran plantearlo en realidad, ¿no? Para algunos es básicamente lo mismo. Y sobre todo en este contexto en donde la UNI pues tiene una misión histórica fundamental, ¿no?, en términos de estar siempre como un paso adelante en la formación de la ingeniería en el país. Y por eso quiero empezar con esta frase que me acompaña ya casi 30 años, ¿no?, que la encontré en la época en que era asistente de investigación en GRADE, ¿no? Y es una frase de Jacques Ellul que plantea pues esta idea de que hay que preparar a nuestros menores, a nuestros estudiantes, a nuestro talento, para vivir en la tecnología y al mismo tiempo en contra de la tecnología. O sea, no es ni tecnofilia ni tecnofobia, ¿no es cierto?, sino una vertiente, ¿no?, resultante, intermedia, crítica. ¿Por qué? Para desarrollar una conciencia crítica del mundo moderno. Entonces, no podemos apropiarnos de lo digital si no incorporamos entender lo digital y si no incorporamos el propósito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Porque la tecnología no es un fin en sí mismo,
sino es un medio para conseguir algo específico. Muy rápidamente quiero establecer algunos elementos comunes con ustedes en términos de cuál es el contexto digital, ¿no? Entonces, en el mundo, por ejemplo, el 68% de la población mundial ya es usuaria de Internet, ¿no? Hay una brecha de 20.5 puntos entre lo rural y lo urbano, ¿no? En lo rural es solo el 47.5. Es interesante porque este cuadro, trabajado por nosotros, pero con información del INEI, llega hasta información del 2023. Creo que sigue siendo sintomático que este tipo de indicadores, ¿no? El nivel de distancia o de atraso que tenemos con estos indicadores a nivel nacional, creo que es al mismo tiempo un indicador, ¿no? No poder tener estadística del 2024 a estas alturas del 2025, ¿no? Es paradójico. Pero en fin, sí nos sirve para ver que aunque el Perú no necesariamente es de los países más conectados, podríamos decir que está por encima del promedio, ¿cierto? O sea, el 68% de la población mundial está conectada, en el Perú el 77% de la población de 6 años o más está conectada. Y aunque la brecha con lo rural es un poquito más grande, ¿no? Igual no es una brecha que era mucho más grande antes, ¿no? Estratosférica, ¿no? Como podíamos ver en el 2013 o en el 2014. Pero ya yo sé que todos sabemos, ¿no? Que pues estamos todos muy conectados, ¿no es cierto? De hecho, justamente de lo que estamos hablando ahora ya no es solo de estar conectado, sino de la convergencia, de la hiperconvergencia tecnológica. O sea, es una vuelta de tuerca a la conectividad. Y por eso les presento muy rápidamente en este pantallazo, ¿no? El indicador de conectividad que usa la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, la UIT, ¿no? Este es el caso de Perú, ¿no? El indicador total llega a 77.6, ¿no? Y ahí es interesante porque habla de la conexión universal, del acceso universal, que fue un tema muy relevante durante los 90, fines de los 90, inicio del 2000, ¿no es cierto? El acceso universal. Pero ahora le agrega otro componente que es la conectividad significativa, ¿no? La Meaningful Connectivity. Y entonces, además del acceso universal, o sea, además de que tenemos que seguir peleando porque todavía no estamos hablando del 100%, ¿no? De la población con acceso y uso de Internet, igual tenemos que empezar a preocuparnos de que esa conexión no sea solo pues para poner un check, ¿no? Sino que sea una conexión, una conectividad con las calidades y las cualidades suficientes para considerarla significativa en la vida de la gente. Un elemento que es importante entender es que a veces pensamos que todo tiene que ver solo con el acceso a Internet o solo con la capacidad, ¿no? Del móvil, ¿no? Y entonces, en una mirada ampliada de lo que podríamos llamar conectividad, en donde incorporamos no solo el acceso a Internet, sino algunas otras de las tecnologías de información y comunicación previas, ¿no? La televisión, la radio, las propias computadoras, ¿no? La tecnología de información, ¿no? En casa, en hogares. Y para que tengan una idea, ¿no? En el Perú, en el 2018, ¿no? El 29.8% de los hogares tenía Internet. Miren la brecha respecto a Chile. Chile, el 87.5% en el 2018, tenía, es decir, hace 7 años, ¿no? Y computadoras. El Perú tiene 32.4% de computadoras en el hogar, ¿no? Y alguien como Uruguay, un país como Uruguay, de otros tamaños y de otra complejidad geopolítica, pero tiene el 69%. Entre el 2018, entre esta realidad que se dibuja en el cuadro de la izquierda y el 2023, nuevamente la data más actualizada es del 2023, ¿no? Han cambiado algunas cosas mucho y otras no tanto, ¿no es cierto? El móvil ha aumentado en 4 puntos, eso era más o menos predecible. La televisión casi está detenida, con una tendencia hacia la baja, ¿no? Pequeña, pero ya una tendencia hacia la baja. La radio está retrocediendo, ¿no? Aunque sin duda es un porcentaje todavía relevante, ¿no es cierto? El 67.7% de los hogares tiene radio. La computadora creció 0 puntos, o sea, ni un punto porcentual. Es decir, nos ha tomado 7 años llegar al nivel en que el promedio de los países de América Latina tenía en el 2018, en términos de acceso a computadora por hogar. Esto es interesante, es relevante, no solo por el contexto, sino porque hay que entender dos cosas, ¿no? Uno, que aunque estamos muy conectados, la conectividad en el hogar es todavía limitada.
Y entonces eso deja a la institución educativa, sobre todo a la institución educativa de educación superior, específicamente a la UNI, pues un rol también importante en la provisión de acceso, que no hay que subestimar. Pero lo segundo, que podríamos decir más educativamente hablando, es ¿cuál es el conflicto cognitivo de hoy? O sea, hoy estamos reunidos aquí, ¿no? ¿Cuál es la razón por qué, ¿no?, estamos aquí? ¿Qué tratamos de resolver? ¿No? Y mi propuesta, yo les diría que el gran conflicto cognitivo tiene que ver con eso que está en pantalla ahorita. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nunca antes tuvieron tanto conocimiento al alcance de un clic. Nunca antes un estudiante universitario tuvo tanto conocimiento. Nosotros no lo tuvimos, ¿no? Como hoy tienen nuestros estudiantes. Y por eso mismo, nunca antes fue tan difícil discernir qué aprender, cómo y para qué. Entonces, muchas de las crisis y de los problemas de comportamiento que vemos hoy día en los jóvenes tiene que ver con esto, con una especie de complejidad, de profundización en la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia en donde todos adolecemos una serie de cosas, la adolescencia ampliada hoy tiene que ver con el futuro profesional y tiene que ver con la cantidad de información y conocimiento que hoy está disponible, que muchas veces es abrumador. En esa lógica, lo que yo les vengo a plantear hoy es un modelo, ¿no?, que incorpora no solo la tecnología, ¿no es cierto?, sino incorpora el objetivo, el propósito, como un elemento fundamental. Normalmente lo que ha sucedido en el país, y he sido testigo de excepción en el proyecto Huascarán en el 2000, luego como director general de tecnología educativa en el Ministerio entre el 2011 y el 2013, en el Ministerio de Educación. Entonces, lo que normalmente sucede es que se definen las configuraciones tecnológicas y luego se le dice a la educación, a la pedagogía, que las use, ¿no? Entonces, es como poner la carreta delante de los caballos, ¿no? El caballo en todo esto, lo que jala la carreta, tiene que ser el propósito educativo, el propósito pedagógico. Ese es un cuadro que se lee de abajo hacia arriba. Y a la izquierda tenemos las tres variables fundamentales cuando hablamos de el modelo de apropiación tecnológica. Tenemos el acceso, el uso y la apropiación. Es decir, esto nos insinúa ya, cosas que probablemente ustedes saben mejor que yo, que pues, no se trata solo de tener o no tener tecnología, ¿no? Por supuesto que la conectividad, el equipamiento, la competencia digital docente son condiciones habilitadoras. Sin las condiciones habilitadoras nada va a suceder, pero solo con ellas tampoco. Y eso es importante entender. Solo con la compra de tecnología, solo con la compra de hardware y software, no va a haber cambio conductual, no va a haber una transformación en nuestra práctica pedagógica, ni tampoco en las vidas de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar al uso. Además del acceso, tenemos que escalar al uso. Es decir, tenemos que generar oportunidades digitales de aprendizaje. Pero no solamente quedarnos en la generación de estas oportunidades digitales de aprendizaje, porque yo puedo tener un despliegue tecnológico, pero no necesariamente hay momentos, espacios, objetivos pedagógicos diseñados para los distintos públicos de la universidad, sino tenemos que asegurar el aprovechamiento de esas oportunidades digitales. Ese es el nivel de apropiación. Y esto es fundamental porque la tecnología en sí misma no es democrática por defecto. Es decir, que nosotros nos convertamos en un país en donde tenemos en promedio más de 2 móviles por individuo, no nos ha acercado 1 centímetro a ser una sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, el despliegue de los dispositivos por sí solo no asegura el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de los propósitos sociales, educativos, productivos, ¿no? Tiene claramente que haber un guión, ¿no? Y en ese guión hay un principio rector que es el propósito. Y además hay que ser consciente de que ese propósito tiene que tener una intencionalidad de equidad. Porque cuando hablamos de tecnología, sobre todo de tecnología en educación, el que más tiene, más provecho saca. Quiere decir que si yo le reparto computadoras a todos los estudiantes, no todos van a sacarle el mismo provecho. Los que van a sacarle más provecho
son los que ya tenían antecedentes culturales digitales previos, los que ya habían visto antes una computadora, los que ya sabían usar antes una computadora. Entonces, la tecnología desplegada por sí sola no genera más democracia, no genera justicia educativa, no genera más equidad. Incluso puede terminar abriendo las brechas. Las brechas se pueden abrir más si es que no hay una intencionalidad de equidad. Y entonces, si hacemos caso a la pregunta cognitiva, al conflicto cognitivo que yo les planteaba, entonces, ¿por qué hablar de lo digital? ¿Por qué es tan relevante hablar de lo digital ahora? Si aceptan mi propuesta de que el tema no es uso de TIC, no se trata de usar tecnología de información y comunicación, porque sí, no se trata solo de proveer acceso a tecnología, sino se trata de definir un propósito, ¿no es cierto? Un para qué, ¿no? Si aceptamos esa propuesta, entonces hay que entender que debemos empezar a hablar de lo digital ya no como adjetivo, ¿sí? Lo digital usado como adjetivo, la televisión digital, la educación digital, ¿no? Nos ha confundido, nos ha llevado, ha sido equívoco durante estos años. El uso de TIC por sí mismo no es más relevante que la competencia digital. Entonces, en realidad, lo digital, hay que mirar lo digital como sustantivo. Lo digital. Lo digital es una nueva realidad, no es un futuro. Lo digital ya está aquí. Lo digital está impregnado en nosotros. Y por supuesto, hay gente que tiene una mirada pesimista de esto, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, dice, nos estamos convirtiendo, ¿no? Nos están reduciendo la capacidad de, ¿no? El móvil reduce la capacidad de concentración. Entonces yo les propongo una reflexión. Si en este momento yo me filmara tratando de colgar un cuadro en una pared y con el martillo me chanco el dedo, tendría sentido que yo me voltee a la cámara y le diga, ven, el martillo me chancó el dedo, ¿no? El martillo, ¿no?, me ha hecho torpe, ¿no? Cuando en realidad lo que me chancó el dedo fue mi desempeño con el uso de la herramienta. Mi desempeño con el uso de lo digital me hace menos o más algo. Pero lo digital en sí mismo, lo tecnológico en sí mismo, aunque lo personalicemos, aunque le busquemos dar, humanicemos, busquemos darles características del ser humano, no es un ser humano, incluso la inteligencia artificial. Entonces, en realidad es una herramienta. Es una herramienta que por sí sola no genera equidad y democracia, pero que es una condición habilitadora fundamental. Entonces, en realidad, lo digital, no es lo que construye, no es lo que crea los problemas, ¿sí? Lo digital amplifica muchos de los problemas que nosotros hoy día vemos y nos preocupan, no nacen, ¿no?, con la aparición del Internet, la llegada en el Perú hacia el 92, fines del 91-92. Entonces, ¿qué es lo digital? En esta mirada de lo digital como sustantivo, ¿no?, más que como adjetivo. Es un lenguaje multimodal, en donde hay texto, imagen, sonidos y datos. Y no lineal, es profundidad. Nunca tan acertado Cerf cuando habla del hipertexto, ¿no es cierto? El hipertexto, el HTML, el Hypertext Markup Language, ¿no es cierto?, es un lenguaje de programación para justamente manejar profundidades en la narrativa, la interactividad en la narrativa, en la interactividad no como un GIF que se mueve en una página web, ¿no es cierto?, sino la interactividad como la posibilidad de autoatenderse en función de las distintas profundidades de la narrativa. Entonces, lo digital es un lenguaje multimodal. Si empezamos a evaluar y a pensar lo digital con las categorías predigitales, vamos a encontrar conflictos, va a haber tensión, ¿no? Porque ya no podemos, pues, medir las capacidades y las competencias actuales, y de eso Guillermo va a profundizar, con características y estándares previos, ¿no es cierto? Es como tratar de hacer una evaluación de impacto del auto, ¿no? Y usemos un público objetivo que no tenía acceso al auto hace 80 años, ¿no? O que no tenía brevete, ¿no? Pues claro, o podría haber tenido auto, pero no tenía brevete, o tenía brevete, pero tenía 5 horas de aprendizaje de manejar, ¿no?, versus personas que tienen ya suficiencia en el manejo. Las imágenes y los sonidos tienen un mayor poder emocional y persuasivo. Enseñemos a leer y producir mensajes críticos y creativos, ¿no es cierto? Como la cita de Jacques Ellul decía,
es a favor de la tecnología, pero al mismo tiempo en contra porque hay que ser crítico. Y el corazón de lo digital nos habla del trabajo colaborativo a un nuevo nivel. Pero entonces, para poder trabajar la educación digital y convertirla a aplicar un modelo educativo en un mundo de convergencia, ¿no? Hay que hacer pedagogía de lo digital. Ojo, no es pedagogía digital. Antes de hacer pedagogía digital, hay que hacer pedagogía de lo digital. O sea, tenemos que entender qué significa lo digital para poder entonces enseñarlo, para poder aplicarlo en el diseño instruccional de nuestros cursos, para poder aplicarlo en los perfiles de egreso. No basta con usar tecnología, ¿no? Uso de TIC es un objetivo chato para una institución como la UNI o para un país. Lo digital transforma las dinámicas, los roles y las formas de conocer. Si lo digital no va a transformar las dinámicas, los roles y las formas de conocer, solo se está haciendo un despliegue de adquisición de tecnología. Va más allá de romper las barreras de tiempo y espacio, ¿no es cierto? La educación digital no se justifica sobre la base de lo que nos sucedió en la pandemia. De hecho, lo que sucedió en la pandemia crea pues un espacio de confusión también, en donde pensamos que la educación digital es lo que tenemos hoy, lo que estamos haciendo hoy día. Nosotros tenemos un espacio en Zoom y estamos haciendo una sesión en sincronía remota, ¿no? No estamos todos en la misma sección. Y eso tiene muchísimos beneficios, pero ahí no queda el aprendizaje digital. Esa es solo una pequeña porción. Estamos hablando de interactividad, colaboración y pensamiento crítico. Es promover el autoaprendizaje y la autoprotección. La autonomía del aprendizaje es un principio que está en la pedagogía moderna antes de la llegada del Internet, pero el Internet es un gran vehículo para construir y validar como política pública, no como anécdota, ¿no? El autoaprendizaje, la autonomía del aprendizaje. Un modelo holístico, ¿no? En donde no solamente pensamos en la infraestructura y la conectividad, ¿no? Por separado, o si pensamos ¿no? en los recursos educativos por separado, o el equipamiento y las plataformas por separado, sino un modelo de intervención en donde lo primero que se define es el propósito. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que va a cambiar? Conductualmente hablando, ¿qué cosa quiero que cambie? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿No? Todo propósito debe tener una manera de ser medido. Luego, el contexto. Es distinto trabajar en un contexto de estudiantes, por ejemplo, de la UNI, que de los estudiantes de la Universidad de la Amazonía, ¿no? Entonces, el contexto es fundamental. Pero no solo el contexto, sino también el individuo, las personas, ¿no? Porque una sección de primer año de la carrera de ingeniería mecánica no es igual a la sección del costado, aunque ambas estén en el primer año. La configuración de individualidades que está en una sección y en la otra hacen también, ¿no? un escenario distinto, heterogéneo, ¿no? Entonces, estos son 5 elementos que este modelo plantea, justamente pensando en eso que está en el título de mi presentación, que es cómo trabajamos hacia un modelo convergente. Entonces, tiene que haber comunicación y trabajo comunitario. Tiene que, por supuesto, haber un modelo pedagógico, y el modelo pedagógico que yo propongo es el aprendizaje digital interactivo, que se basa además en el desarrollo de competencias digitales y sobre todo en el aprendizaje interdisciplinario, que es el STEAM Plus, que es el STEAM más H, ¿no? Y que es lo que está hoy día empezando a trabajarse en el mundo. Un aprendizaje centrado en el estudiante, con contenido audiovisual, metodología activa, aprendizaje por proyecto, gamificación, etc. Además, por supuesto, infraestructura y conectividad. Recuerden que la infraestructura y la conectividad, así como el equipamiento, la plataforma y el soporte, son condiciones habilitadoras. Sin ellas no vamos a tener un modelo de intervención digital nuevo, ¿no? Pero no son suficientes. Y también los recursos educativos digitales con una mirada hacia lo autoaplicativo, ¿no? Es como una nueva frontera. Esa frontera que nosotros pensamos es el aula, pero no es solo el aula, como bien lo decía Nadine, es más allá del aula, ¿no? El aula, el aprendizaje, casi el 70% del aprendizaje vital que nosotros hacemos, lo hacemos fuera de un aula, aunque estuviéramos postdoctorado encima, ¿no? ¿Cuál es el trío ganador? Y yo voy acabando con esto. El trío ganador, ¿no es cierto? Desde la mirada de lo pedagógico, desde la mirada de la cultura, la competencia digital,
O sea, ¿qué es lo que realmente va a ser transformador en la universidad? Primero, comprender. Y ahí hay un imbatible, ¿no es cierto? El método científico. Observar, preguntar, buscar evidencia, entender lo esencial y aprender a separarlo del ruido, ¿no? Eso es absolutamente vigente. El método científico no ha caducado, ¿no? El método científico sigue siendo 100% válido. Comprender. Lo segundo es estructurar, o sea, descomponer un problema, identificar patrones, abstraerse, ¿no? Para poder diseñar la solución con pasos claros y reproducibles. Y eso es pensamiento computacional. Pensamiento computacional, como usted sabe mejor que yo, no es aprender a programar. Pensamiento computacional es una manera de pensar. Una manera de pensar que si nosotros ya estuviéramos, si ya hubiéramos tenido en todos nuestros estudiantes universitarios o incluso en la educación básica, ya hubiéramos tenido pensamiento computacional, la apropiación de la inteligencia artificial hubiera sido mucho más sencilla. Los estudiantes perdidos en el mundo de la inteligencia artificial son los que no tienen pensamiento computacional, no la entienden, no saben cómo lidiar con ella. Y la inteligencia artificial, como buena amplificadora, también amplifica la mediocridad. Entonces, el uso mediocre de la inteligencia artificial nos da un producto mediocre. Y el tercer paso de este trío ganador, el tercer componente, es crear y transformar. Pero no crear y transformar de cualquier manera, ¿no es cierto? Sino crear y transformar sobre la base del aprendizaje interdisciplinario. Porque uno no sale de su cama, ¿no es cierto? Y los primeros 5 minutos de la mañana le sucede la química de la vida, ¿no? Y luego pasa a los siguientes, y en el camino del trabajo le pasa a la física de la vida, ¿no es cierto? Sino que todo está mezclado. La vida es una experiencia, la experiencia vital, ¿no? Es una mezcla de todos estos elementos y lo que hay que tener es una mirada holística. Primero, luego, por supuesto, para alguna especialización, pero parados desde una mirada más holística del problema, de la situación. Para poder prototipar, construir, experimentar, ¿no? Y sobre todo, aprender de los errores y mejorar. Entender lo que digamos, el término de iteración. ¿Qué es realmente la iteración? En donde el error no es fallar, el error es parte del proceso. Entonces estamos hablando de una generación que no solo aprende contenido, sino que aprende procesos. Tenemos que pasar de saber filtrar información a integrarla. Ya no estamos hablando de que el problema es identificar qué es spam y qué no es spam, o qué es un bulo, ¿no? O qué es un fake news. Estamos hablando de ir más allá. Cuánta información pasa por nuestros ojos, cuánta información procesamos, pero sobre todo cuánta información integramos, ¿no? Entonces hay que gestionar un flujo incesante y masivo de datos. Evaluar la veracidad y los sesgos de las fuentes y los emisores, eso es un must, es obvio, obligado. Pero también necesitamos priorizar lo que interesa, lo que es verdadero, lo que es relevante, lo que es idóneo, ¿no? Integrar y sintetizar grandes volúmenes de información. Eso es ahora lo que hace relevante, pues que el análisis multivariado y aprender a hacer una ecuación econométrica ya no sea pues un terreno solo de los economistas, ¿no es cierto? La econometría tiene como parte de una estrategia de análisis multivariado avanzado, ¿no? Tiene que incorporar todos los campos profesionales. Y ahí entra la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente? Bueno, primero es que nos va a dar más tiempo, ¿no? Genera contenidos y retroalimentación, personaliza el aprendizaje, automatiza tareas rutinarias, pero requiere nuestra guía ética y propósito pedagógico. La inteligencia artificial sin propósito pedagógico, ¿no? Sin nuestra guía, sin la guía del docente, sin la presencia del docente, entonces va a ser chata, mediocre. El impacto, y este es el final, el impacto más profundo, ¿no? En el futuro, ¿no? Es la equidad y la ciudadanía. La educación digital no prepara a los estudiantes para un empleo del futuro, porque además muchos de esos empleos ya están en el presente, ¿no? Les da algo mucho más valioso. La educación digital les da la capacidad de aprender cualquier cosa durante toda su vida. Cada estudiante transformándose en un solucionador, en un creador, en un líder comunitario en potencia. Una nueva generación aprendiendo a tomar decisiones, no solo a seguir instrucciones. En un mundo lleno de cambios, lo más valioso que podemos darle a nuestros estudiantes no es una herramienta, sino una forma de pensar. Gracias por apostar por los estudiantes universitarios y por dedicarse a lo que se dedican. Gracias.
Sandro, gracias también. Vamos coincidiendo en un término que ha utilizado Sabin, que has usado tú, y que lo voy a reiterar, y me refiero a los habilitadores de recursos, ¿no? Recordando que eh, los habilitadores tecnológicos nos dan lo necesario para crear las condiciones que nos permitan a los docentes habilitar cerebros. Y de eso voy a tratar ahora en la presentación que continúa. Bien, este tema de hiperconvergencia nos seduce a quienes estamos en la continuidad del día a día al lado de la tecnología y la aprovechamos para producir o la aprovechamos en los escenarios educativos. Y entendemos que del empleo de esta variedad de recursos que hoy existen, eh, hay una también unificación por la cual nos obligamos, y estos tres temas tratados el día de hoy conducen justamente a comprender ese nuevo escenario que se da en el sistema educativo. Hay habilitadores de recursos, hay una concepción del mundo que nos rodea y hay una habilitación del individuo desde su profundidad hacia el exterior para comprender mejor el exterior hacia su propia profundidad. Y estos tres temas, en la complejidad de la tecnología, tienen una serie de términos que voy a repasar para tener claridad de los conceptos con los que vamos a tratar de ir desde la noción hacia la complejidad. Y repasar este tema de aprendizaje y cognición en los entornos actuales, en los entornos digitales, en los entornos del razonamiento binario, en los entornos de lo digital en su conjunto y el impacto que esto genera en la comprensión del ser humano tempranamente. Hay países en donde se está prohibiendo el uso de tecnología móvil en las manos de los niños. Recientemente lo ha hecho Australia. ¿Y por qué? Hay un impacto en el entendimiento y en el empacho digital para lo cual los docentes no habían tomado las previsiones tempranas, para que sea un instrumento de producción y no solamente un seductor del tiempo para el entretenimiento. Entonces vamos a repasar ese tema con amplitud en los próximos slides y junto con esto comprender el alcance de los estímulos que incentivan el aprendizaje. Esto no es nuevo, esto es un fraseo que los educadores hace centurias que lo utilizan, emocionar para aprender, pero la calidad de los estímulos se tienen que ir contemporizando de acuerdo a cada realidad. Y hoy hablamos de entornos multifuncionales. Hay un tipo de ejercitación espacial, por ejemplo, para ayudar a que ambos hemisferios se conecten con mayor propiedad. Pero algo que no hemos incluido en el currículo de formación de maestros y que es urgente ya entender y atender es el tratamiento de las capas cerebrales. Porque no solamente hay un hemisferio izquierdo, derecho, lógico, creativo, sino que hay capas que nos facultan a entendimientos diferenciados respecto de la realidad, ¿no? La capa paleocortiana, mesocortiana y neocortiana, cada una de ellas tiene sus propias características. Y entonces, en esos entornos multifuncionales, ¿cómo operar la producción de neurotransmisores en función de esas capas, de esos hemisferios, en un ambiente altamente digitalizado que bombardea con datos a las personas desde la señalética común y corriente hasta el impacto de las pantallas? Ese es el tema que a los docentes nos tiene que preocupar y que en la Facultad de Educación es urgente que se asimilen con la propiedad y la profundidad que esto obliga. Porque la secuencialidad de la educación desde el vientre materno es la que va a prodigar, si esta estructura es fina, es profunda, es amplia, a un adulto autónomo, que es la crisis que vivimos actualmente. Porque de la anomía a través de la socionomía y la heteronomía, no aterrizamos aún en un producto educativo que sea altamente autónomo.
Este ambiente en el cual nos desempeñamos hoy en día, fíjense bien en la imagen, por favor, luego voy a hacer una consulta al respecto. Mírenla bien. Esta imagen nos escenifica de alguna manera las características del mundo contemporáneo. Y en este mundo contemporáneo, el aprendizaje ha tenido ya distintas formas de motivarlo y también de evaluarlo. No se trata únicamente de nuevos conocimientos. Hoy en día la estructura de las competencias nos hace notar que necesitamos desarrollar capacidades y antes de las capacidades habilidades. Pero en la gran mayoría de documentos que revisamos no citan a las operaciones mentales. Y las operaciones mentales son fundamentales para hablar de habilidades. Entonces, aquí hay un asunto sobre el cual tenemos que profundizar porque las operaciones mentales relacionadas al entretenimiento y al placer provocan jóvenes y adultos más dedicados al entretenimiento en el móvil que a la producción en la computadora después. Entonces, estas conductas y a veces conductas no adecuadas no generan los valores que estamos deseando de una experiencia en la cual el rigor técnico es un habilitador del rigor productivo. Y para eso se requiere de ejercitar algo que es urgente que se haga mejor. Porque el pensamiento crítico requiere el análisis y el análisis de la observación. Pero la observación, ¿está bien ejercitada hoy en día? La observación en la escuela básica regular, ¿le están dando la dimensión que la universidad precisa y que luego el mundo productivo exige? Aquí hay una línea en la cual también es muy importante que tomemos más cuidado. En la universidad me he tomado eh, el tiempo para ingresar a las aulas de los cachimbos con dos lápices en la mano y hacerles una pregunta que la utilizo en variedad de ocasiones para dar a conocer este asunto, la importancia de este asunto. Ingreso con dos lápices, así es. Dos lápices simples, de la misma característica de forma, pero no de color. Uno azul, uno negro, uno rojo, depende. Y la pregunta que les hago es, ¿cuántas diferencias tienen estos dos lápices? En el mejor de los casos, han llegado a 12. La siguiente pregunta es, ¿cuántas semejanzas tienen estos dos lápices? Y en el mejor de los casos, han llegado a 13. Y cuando les digo que jovencitos de 14 años han superado las 30 diferencias y las 30 semejanzas, entonces ellos comienzan a decir, no, imposible. Y es que tienen congelada la habilidad, la operatividad de la observación. En realidad son más de 60. Sí, más de 60 diferencias y más de 60 semejanzas. Pero como no hemos hecho ese ejercicio temprano con los chicos, con dos lápices, con tres lápices, con cinco lápices, con dos bolitas, con cuatro bolitas, cubos, etcétera, etcétera, entonces no hay la habilidad de interpretar la realidad y manipularla. Y si luego del ejercicio con objetos lo hacemos con hechos y luego con fenómenos, entonces habremos preparado las habilidades del razonamiento para llegar a la criticidad compleja. Entonces, ese recorrido que no está bien estructurado y que no lo estamos realizando con propiedad en el sistema educativo, no nos está dando las condiciones que exigimos hoy en día del adulto y del adulto que produce en ambientes digitales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, recordar que hay una cuestión que son las vías neuronales. Si el docente no conoce la funcionalidad de las vías neuronales y la producción de los neurotransmisores y procurar un mínimo de adrenalina y una recomendación de un mínimo de consumo de azúcares, porque de lo contrario, en un exceso de adrenalina y en un exceso de consumo de azúcares, estamos propiciando mentes débiles ante la adicción de todo tipo. Entonces, este es un asunto que es vital en los tiempos de hoy.
con tanto bombardeo distinto que tienen los chicos, ¿no? Y facilidades a la mano. Y por eso cuando tienen un celular y se lo quitan, cómo reniegan, ¿no? Y a un adulto cuando ya sabemos que se reclama más contacto entre seres humanos cuando todos están chateando en una reunión. Bueno, entonces, este es un asunto que debemos entender en su dimensión, porque hay un proceso neurobiológico en el que no estamos atendiendo adecuadamente para el fortalecimiento de las conexiones cerebrales, para el fortalecimiento del equilibrio, porque lo- las neuronas producen dos tipos generales de neurotransmisores, los inhibidores y los excitadores. ¿Y cuál es el equilibrio? ¿Lo saben los docentes? ¿Saben significar equilibrios en el tratamiento neuronal para estimular adecuadamente a partir del sonido, el color y el movimiento con que impactan las pantallas? Este es un asunto que igualmente es importante, pero que las facultades de educación lamentablemente todavía no están tratando con la profundidad del caso y los educadores no están siendo preparados para los tiempos actuales. Agreguemos a esto que la cognición como conjunto de procesos mentales, como ese conjunto que nos permite el ejercicio de razonar, esas funciones que tienen que ver con la percepción, vocablo sobre el cual vamos a enfatizar algunos temas en un siguiente slide, ¿no? Y estas características de la atención, de la concentración y no de la dispersión, de la memoria de corto plazo, de largo plazo, del lenguaje, de la criticidad, y una frase que últimamente se recomienda utilizar, la resolución o la solución de casos, no de problemas, ¿no? Que la palabra problema para un niño es análoga a los problemas críticos que viven las familias y a la gravedad de la relación muchas veces en hogares disfuncionales. Y es una palabra que genera crisis en los niños. La palabra problema genera mayormente crisis en los niños. Hay varios estudios al respecto, ¿no? Y los médicos y sobre todo los eh, psiquiatras y los cardiólogos dicen, gracias a los maestros tenemos más clientes. Sí, pues. Hay una serie de razones que serán motivo de tratarlo con amplitud en otro momento, pero las taquicardias que suceden en los niños y las manos sudorosas que se generan en los niños van formando clientes para los psiquiatras y para los cardiólogos, ¿no? Y es porque no estamos equilibrando el tratamiento neuronal. Entonces, la capacidad de pensar, que es el acto electroquímico, el acto neural, necesitamos conocerlo mejor. Más aún ante la amplia dosis de influencias y desde las pantallas también con que se actúa hoy en los medios productivos y también en la vida diaria, ¿no? Entonces, el desarrollo del razonamiento, que es el producto del acto de pensar, del acto bioquímico, ese desarrollo del razonamiento está a cargo de los estímulos sobre el acto neural para producir razonamientos estructurados. Todos los seres humanos pensamos, no todos razonamos de manera estructurada y no todos nos emocionamos de la misma manera, porque generalmente no se educan las emociones. Entonces, este aspecto que luego sirve para relacionarnos mejor con el ambiente, la empatía y todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y de los recursos y del aprendizaje y de la producción, involucra al cerebro. Y tenemos que aprender a transformar los estímulos sensoriales en conocimientos, o sea, las aptitudes, y en comportamientos, o sea, las actitudes, y ambas a la disciplina que da lugar al hombre autónomo. Se dice que esto va generando lo que es conciencia, pero también inconsciencia, ¿no? Entonces, estos son aspectos sobre los cuales tenemos que ayudarnos a fortalecer el sistema educativo desde temprano y hasta los posgrados y en esa actividad continua que desarrolla hoy en día el ser humano del aprendizaje continuo, de la adaptación continua. Bien, visto esto, voy a referirme rápidamente al concepto de hiperconvergencia tecnológica, porque este es un asunto
en el cual estamos todos involucrados y hay distintos modelos de hiperconvergencia de infraestructura, donde las máquinas virtuales están cada vez en mayor presencia en las empresas, en las industrias, eh, y en general, ¿no? En todo hasta en la robótica simple, la sensórica, ¿no? Y hay distintos modelos de hiperconvergencia tecnológica, también lo hay por capas, ¿no? En donde la virtualización, los servidores, las redes de almacenamiento y sistemas de almacenamiento confluyen en un solo escenario de infraestructura en relación al usuario. Esto lo vemos rápidamente, ya el primer expositor nos ha demostrado mucho del concepto de hiperconvergencia tecnológica, para pasar a lo que viene ocurriendo en las aulas, con el mismo concepto denominado hiperconvergencia. En las aulas se trata con mucho material audiovisual, es deseable, pero que tiene que estar diseñado de manera que sea atractiva, de modo que sus contenidos efectivamente ayuden a la estimulación de conocimientos, ¿no? De la construcción de conocimientos. Ese es un recurso que está creciendo y seguirá creciendo, y donde hay millones de recursos audiovisuales en las redes y que están disponibles. Pero junto con estos recursos audiovisuales tenemos muchos otros que tienen que ver con los documentos de clases y de gestión, desde fichas de matrícula hasta actas de evaluación, desde instrumentos de evaluación hasta documentos de relación con el alumno, de planeamiento. Y cada vez hay más documentación y cada vez hay currículos más frondosos. Bibliotecas, infinidad de bibliotecas disponibles, plataformas de enseñanza. No hay universidad hoy en día que no la tenga, aunque después de la pandemia han venido a menos a utilizarla, y en los colegios también, cosa que también debiera observarse, porque en un país telúrico como el nuestro, en cualquier momento vamos a necesitar que estén activas las plataformas de tipo LMS, pero además es conveniente seguir utilizándolas al menos algunas horas o algunos días, porque esos son escenarios en los cuales van a ir a producir los futuros profesionales o egresados de la escuela básica regular o de la universidad. Acá, la similitud entre el aula y el mundo productivo tiene que acercarse. Y tenemos software, herramientas de inteligencia artificial y muchas otras herramientas que están disponibles. Todo esto, toda esta diversidad de recursos convergen hoy en una unidad, ¿no? Llamada pizarra digital o hiperpizarra. Y todo esto se puede administrar en un solo recurso por el docente. Es más, puede tener herramientas de edición audiovisual en línea, que ya existen, incluso hay software gratuito para eso, y el docente tiene un producto de video en pizarra y le puede hacer modificaciones para ejemplificar de una u otra forma lo que quiere transmitir al estudiante. Y los estudiantes también las pueden utilizar. Pero además, el ambiente llamado aula, por añadidura, tiene alumnos que están físicamente allí en el aula y otros que están en línea. Entonces aparecen conceptos multicanal, multifuncional, algunos le dicen aula híbrida, pero en el fondo estamos hablando entonces de una hiperconvergencia que tiene que ver con los habilitadores de recursos didácticos y los habilitadores del pensamiento y del acto de razonar. Entonces, este es el escenario contemporáneo que, en la medida que lo aprovechemos mejor, podremos preparar las condiciones para ambientes de producción más ágiles y de mejor calidad. A ver, antes de continuar, luego de los slides que he estado presentando, y esta pantalla en blanco, estoy seguro que a algunos de ustedes les puede generar un conflicto visual. Pude haber utilizado otro tipo de argucia visual, pero he preferido quedarme con la pantalla en blanco
durante una conferencia, si esto ocurriera, va a crear un pequeño estrés en la audiencia, en alguno de los asistentes. Y lo digo porque tener el dominio del color en el recurso digital, del movimiento y del sonido, es imprescindible hoy en día por quien quiere transmitir algún conocimiento usando esta clase de plataformas. Y no dejen de apreciar esa imagen de fondo que ahora estoy presentando nuevamente, ¿ah? Bueno. Entonces, el impacto neural y el impacto psicológico son dos cuestiones que van de la mano. Antes estábamos hablando en la formación de maestros solamente del impacto psicológico y apenas si hace una veintena de años que ya se ha incluido el contenido relacionado a lo neurológico. Y ahora ya se habla de neurociencias y con amplitud y hay muchos profesionales que se dedican a diseminar los conceptos de la neuropsicopedagogía. Sí, es muy urgente que esto vaya creciendo para que los docentes tengan un mayor dominio de estos conocimientos y de estas aplicaciones. Hoy en día ya existe la conectómica, una disciplina que no tiene sino apenas unos 15 años, una disciplina a partir de la cual ya se puede hacer la evaluación sensorial de la conducta del individuo. Y no es cuántica, por si acaso, es software en plataforma digital, validado, que tomó 30 años desarrollarlo, se inició en laboratorios rusos y se concluyó en laboratorios japoneses. Y está disponible en Perú desde el año pasado. A esa escala hemos llegado de la medición de la actividad eléctrica del cerebro. Muchas universidades estadounidenses, asiáticas y europeas ya empezaron a utilizarlo. Entonces, la luz, el sonido y el movimiento son los tres aspectos genéricos que impactan en el estudiante y que activan la sensórica humana. Los sensores que tenemos disponibles para la observancia del mundo exterior y del mundo interior. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano y cuántos sensores tiene el ser humano? Bueno, tenemos un solo sentido. Si nos remitimos a Frederick Fester, discípulo de Jean Piaget, quien demostró que el ser humano tiene un solo sentido, que es el tacto, y que así ya lo están incorporando en los textos escolares de muchos países en Europa. Sí, pues, todo es tacto. Tocamos los fotones para poder ver, tocamos la luz, tocamos las ondas sonoras, el sensor auditivo, tocamos las partículas que hay en el aire, el sensor olfativo, y evidentemente que el sensor gustativo que está en la boca tiene que tocar el alimento para poder identificarlo, ¿no? Para poder observarlo. Todo lo que es piel, todo es tacto. El ser humano tiene un solo sentido, es el tacto. Y sensores especializados para tocar las distintas características del ambiente. La luz, el sonido y lo que llega a la sensórica gustativa. Bueno, entonces, todo esto que impacta en las neuronas y que genera además comportamientos es algo que necesitamos revisar con mayor profundidad ante el impacto de la luz, el sonido y el movimiento con que atraen las pantallas a los estudiantes y a los adultos. Y recordar que ya vienen las pantallas holográficas, ¿no? De luz, ya vienen, ya hay prototipos, la industria ya está preparada para hacerlo. Entonces, esto va a generar un nuevo campo en el tratamiento de los estímulos, clave para atraer al estudiante. Y estos estímulos tienen distintas caracterizaciones de origen, ¿no? Puede ser un golpe, un estímulo mecánico, puede ser un perfume, un estímulo químico, la luz, estímulo lumínico, el fuego, el calor en general, estímulo térmico, el sonido de todo tipo por decibeles diversos, estímulos auditivos, y tenemos también incluso la gravedad, ¿no? Y las ondas electromagnéticas, los estímulos físicos en general. Todo esto
hoy tiene un impacto que se llama el nivel vibracional, la frecuencia y la intensidad. Estos son los tres aspectos claves con los cuales el docente tendrá que elaborar en las aulas, sean con estudiantes físicamente presentes o en línea. El nivel vibracional, la frecuencia y la intensidad. Y repasemos esto, ¿no? Porque la frecuencia, el tono, lo agudo, lo grave, la onda, el sonido o la luz, el número de vibraciones por segundo, la palabra genera vibraciones distintas en el cerebro. Y por eso muchas veces la palabra es atractiva o genera daño. Y por eso las palabras que utilizamos en las aulas tienen un impacto neural, muchas veces negativo y muchas veces positivo. Y no solamente depende de qué palabra usamos, sino de cómo la utilizamos. Y estas vibraciones que se miden por hercios, ¿no? Cuya intensidad se relaciona con la energía, con la amplitud. A mayor sonido, a mayor sonido fuerte, o mayores decibeles, o la luz cuán brillante, medida en vatios, pero que no necesariamente cambia su color de fondo, ¿no? Entonces, esos son asuntos que ya tienen que ser parte del currículo de formación de maestros y preocupación de la actualización de los docentes cuando van a trabajar con habilitadores de hiperconvergencia tecnológica a efecto de orientarlas hacia la convergencia del cerebro. Continuando con este tema, voy a retroceder ahora porque les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este fondo de pantalla y las anteriores? Si alguien se anima a decirlo, me refiero al fondo de pantalla. Está invertido, pues, izquierda y derecha. Muy bien, Raúl. Sabía que tú ibas a ser el primero en contestar porque eres generalmente muy observador. Mi, Pero esta clase de ejercicio, por simple que parezca, es mi muy carita útil que lo feliz. repitamos en aula. Es muy importante que lo hagamos en aula, porque es una manera de ejercitar la observación. Entonces, dicho esto, observemos cómo es el nuevo escenario donde se desarrolla el proceso educativo, que hoy ya abarca la cualidad cuántica del ser humano, porque ya sabemos que la actividad eléctrica del cerebro se origina en la estructura subatómica, ¿sí?, de las neuronas, la estructura subatómica. Desde ahí salen los microvoltios que se suman y producen en la actividad eléctrica del cerebro. Y esto es muy importante que lo conozcamos porque de eso va a depender el tratamiento de los estímulos desagregados en campos de energía. Los seres humanos somos energía, el cerebro es energía, vibramos y todo lo que está a nuestro alrededor y que genera estímulo es energía y va a depender de nosotros los educadores qué tipo de energía es. Educamos cerebros. Esto es lo importante. Muchas gracias por la atención. Espero que esto haya despertado inquietudes. Estamos en una etapa de innovación en los escenarios educacionales y los educadores tenemos la obligación de ir haciendo las transformaciones porque el proceso de transformación digital continuará. Es urgente que la fortalezcamos, pero esto ya tiene que verse como un aprestamiento a lo que se viene con los extraordinarios volúmenes de datos que podrán ser procesados en la tecnología cuántica que ya está disponible. Ya hay especialidades de maestría en ingeniería cuántica, ya hay especialidades de biología cuántica y esto va a llegar a nuestro país de todas maneras y vamos a tener que ingresar a escala planetaria a una nueva transformación cuántica. Gracias nuevamente por la atención.